Gary, de acuerdo. Creo que estoy un poco oxidado en esto de leer las escrituras, pero ahí va. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él repartió su herencia entre ellos. Pocos días después, el hijo menor tomó todo lo que le pertenecía y emprendió un viaje a un país lejano. Y allí malgastó sus propiedades viviendo como un libertino. Y cuando lo había gastado todo, una gran hambruna asoló aquella tierra, y él empezó a pasar necesidad. De modo que se unió a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo ante ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátate, trátame como uno de los jornaleros. Y levantándose, fue hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en sus manos y unas sandalias en sus pies. Traed el novillo cebado, matadlo, comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Arten. Gracias, Gary. La historia sigue siendo muy coherente, aunque te aseguro que sonaba mejor en arameo. Desde luego que J estaba utilizando los símbolos del público para el que él hablaba, pero aún así hay mucho que aprender mirando esa historia con ojos nuevos. Lo primero que tienes que entender es que el hijo no fue expulsado de su hogar. Fue lo suficientemente tonto, inocentemente tonto de hecho, como para pensar que se podía ir y que le iría mejor por su cuenta. Esta es la respuesta de J al mito del jardín del Edén. Dios no expulsó del paraíso y Él no es responsable en ningún sentido, modo o forma de vuestra experiencia de estar separados de Él. El siguiente punto que debes observar es que el hijo agotó sus recursos limitados y comenzó a experimentar escasez, una condición que no existe en el cielo. Al estar aparentemente separado de su fuente, el hijo estaba experimentando necesidades por primera vez. Exploraremos este tema contigo cuando consideremos que es apropiado. Una vez más decimos que parecía estar separado de su fuente porque estamos hablando de algo que solo pareció ocurrir, pero que en realidad no ocurrió. Entendemos que este es un concepto difícil y volveremos a ocuparnos de él sobre la marcha. Ahora que el hijo pasa penalidades, intenta llenar su vacío uniéndose a otro ciudadano de aquel país. Esto simboliza los intentos de buscar soluciones a tu problema fuera de ti mismo, implicando irreversiblemente alguna forma de relación especial. Estos interminables e inútiles intentos de encontrar una solución mediante la búsqueda externa continúan hasta que llegas a ser como el hijo pródigo cuando vuelve en sí. Entonces se da cuenta de que volver a la casa de su padre es la única solución significativa a su problema. Y esto se convierte entonces en lo más importante para él, más importante que ninguna otra cosa en el mundo. Llegamos ahora al punto más importante de la historia, el contraste entre aquello que el hijo ha llegado a creer que es verdad respecto a sí mismo y aquello que el padre sabe que es verdad. El hijo piensa que él ha pecado y que no es digno de ser llamado hijo de su padre. Pero el amoroso padre no quiere oír nada de eso. No está enfurecido ni desea vengarse y no tiene el menor interés en castigar a su hijo. Así es realmente Dios. Él no piensa como los humanos porque Él no es una persona. La historia es metafórica. El amor de Dios no se demora ni un instante para encontrarse con su hijo.
Dios sabe que su Hijo es eternamente inocente, porque Él es su Hijo. Nada de lo que parezca ocurrir puede cambiar ese hecho. El Hijo pródigo regresa ahora a la vida. Ya no está perdido en sueños de escasez, destrucción y muerte. Es la hora de celebrarlo. Gary. No es que lo que dice no tenga sentido, pero se me plantean un par de problemas. En primer lugar, la cuestión relativa a la que la totalidad del universo es responsabilidad del Hijo pródigo y no de Dios. El mundo, la naturaleza y el cuerpo humano me parecen muy impresionantes. No soy exactamente lo que llamarías un optimista disparatado, pero existe gran belleza, orden y complejidad, en mi opinión, revelarían la intervención de la mano de Dios. En segundo lugar, si yo dijera a la gente que Dios no creó el mundo, tengo la sensación de que causaría tanto escándalo como tirarse un pedo dentro de un ascensor. Artem. Tratemos primero el tema del pedo. La verdad es que no tienes que decir nada a nadie. Te será completamente posible practicar el tipo de espiritualidad que explicaremos sin que nadie llegue a saberlo nunca. Todo quedará entre tú y el Espíritu Santo, o J, quien prefieras. Ahora la única diferencia entre el Espíritu Santo y J es que uno es abstracto y el otro es específico. En realidad ambos son lo mismo, y tú harás el trabajo en tu mente junto con ellos. Esto no tiene nada que ver con salvar al mundo, que de todos modos no está allá afuera. Salvas el mundo concentrándote en tus propias lecciones sobre el perdón. Si todo el mundo se concentrara en sus propias lecciones en lugar de concentrarse en las lecciones de otras personas, el hijo pródigo colectivo volvería a casa en un abrir y cerrar de ojos. En el tiempo esto no pasará hasta el final, pero también hablaremos del tiempo y verás que nada en este mundo es lo que parece ser. En cualquier caso, tú no tienes que esperar. Tu momento está a tu alcance, pero solo si estás dispuesto a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar de intentar dirigir el planeta hacia propósitos fútiles. El mundo no necesita otro Moisés, y nunca fue intención de J comenzar otra religión. Entonces ahora el mundo necesita otra religión tanto como necesita un agujero más grande en la capa de ozono. J era el discípulo perfecto, en el sentido de que al final solo escuchó al Espíritu Santo. Sí, compartió sus experiencias con nosotros, pero sabía que solo las podíamos entender hasta cierto punto y que algún día aprenderíamos tal como él mismo había hecho. Y en cuanto a la presunta belleza y complejidad del universo, es como si hubieras pintado un cuadro sobre un lienzo defectuoso y con pintura de mala calidad. Así, tan pronto concluyas el cuadro, comienza a agrietarse y las imágenes en él empiezan a deteriorarse y desmoronarse. El cuerpo humano parece un logro sorprendente, hasta que algo empieza a ir mal en él. No tengo que recordarte el aspecto que tenían tus padres justo antes de extinguirse en sus vidas terrenales. Gary, preferiría que no me lo recordaras. Arten, no hay nada en el universo que no responda al patrón de decadencia y muerte, y no hay nada aquí que pueda aparentemente vivir sin que alguna otra cosa muera. Tu mundo es digno de admiración hasta que aprendes a mirar verdaderamente. Pero la gente no quiere mirar verdaderamente, y no solo porque el cuadro no sea hermoso, sino porque el mundo está pensado para encubrir un sistema de pensamiento inconsciente que gobierna sus vidas y del cual no son conscientes. De modo que durante algún tiempo nos vas a permitir cierto margen y nos vas a dar la oportunidad de explicar más hasta que empieces a captar la idea general. Gary, supongo que no me hará ningún daño daros la oportunidad, pero no me culpéis por ser escéptico. Tengo un primo que es un ministro protestante y él diría que vosotros dos sois testigos de Satán, no de Dios. Pursa, qué previsible. J fue acusado repetidamente de blasfemia. Hasta la Biblia lo dice. Te garantizo que si él estuviera aquí en carne y hueso sería acusado exactamente de lo mismo el día de hoy y por los cristianos. No esperes que escapemos asustados de la herejía o de la blasfemia como tampoco lo haría él.
Lo que sí puedes esperar de nosotros es honestidad y franqueza. Algunas personas tienen que ser tratadas con delicadeza y otras pueden soportar que se les golpee en la cabeza como en el antiguo entrenamiento Zen. No tenemos ningún inconveniente en zarandear las jaulas de la gente. No nos importa lo que puedas pensar de nosotros. Somos libres para ser maestros y no políticos. No tenemos que adularte para que sientas afecto por nosotros en lugar de aprender algo. No requerimos de tu aprobación para aquello que tenemos que decir. No necesitamos ser populares. No tenemos interés en manipular el nivel de la forma para hacer que la historia contada por un idiota nos dé la razón. Vivimos en estado de paz, pero nuestro mensaje será firme. Te ofreceremos una clarificación de principios espirituales, no un sustituto de ellos. Nuestras palabras son un recurso de aprendizaje. Nuestro propósito es ayudarte a entender ciertas ideas para que el Espíritu Santo sea más comprensible tanto en tus estudios como en tus experiencias de cada día. Ya hemos dicho que hablaremos del pasado. Después de eso estudiaremos las nuevas enseñanzas de J, que no podrían haber sido comprendidas hasta ahora. Hay un documental espiritual del que tú, Gary, oíste hablar por primera vez a principios de los 80s, a través de un participante en aquel curso que hiciste. En aquel entonces no leíste nada de ese documento, pero empezarás a estudiarlo en las próximas semanas. Esta enseñanza se originó durante tu vida, pero aprenderás que no es de este mundo. Se está extendiendo por muchos países, siendo ya mal entendida y mal interpretada, tal como el mensaje de J fue distorsionado hace 2000 años. Eso era de esperar, pero te ayudaremos a empezar con el pie derecho en el estudio de esta obra maestra de la metafísica, para que puedas escuchar su mensaje con más claridad. Gary, me alegro de que no pensáis que lo sabes todo, incluso mi futuro, pero seré yo quien decida qué voy a estudiar y cuándo me pondré a ello. Siempre he pensado que Jesús era genial y vosotros habláis muchos de él. La mayoría de mis amigos de la nueva era no suelen mencionarle con frecuencia. Es casi como si sintieran vergüenza de él. ¿Qué decís de esto? Arten, no es J quien no les gusta, es la versión bíblica conductiva de J la que han tenido que tragarse toda su vida y la que no pueden soportar. Existe además otro asunto que abordaremos oportunamente, pero ¿puedes culpar a tus amigos por estar confusos respecto a J? El cristianismo se encuentra en un conflicto tal que promueve abiertamente enseñanzas tan antagónicas entre sí. ¿Cómo se supone que uno tiene que lidiar con este hecho? Con el tiempo, la gente tendrá que dejar de culpar a J por alguna de las cosas ridículas que el cristianismo ha hecho y continúa haciendo en su nombre. Él no tiene nada que ver con esas cosas, del mismo modo que Dios no tiene nada que ver con este mundo. Gary, aquí me estás dando un material muy radical. Arten, bueno, tan solo estamos empezando. En las últimas décadas se han escrito algunos libros muy populares y supuestamente no convencionales, que con todas las grandes religiones del mundo han sido presentados como si precedieran directamente a Dios o al Espíritu Santo, aunque sus enseñanzas reflejan en realidad un nivel de conciencia espiritual que podríamos describir como ordinario. Para todos los propósitos y en todos los sentidos, el dualismo, que definiremos en futuras visitas, es el nivel de pensamiento del mundo entero, incluso entre las personas que siguen caminos espirituales no dualistas. Si bien es cierto que el Espíritu Santo obra con cada persona del modo en que pueden entender, esa es la razón por la que todos los caminos espirituales son necesarios, uno de los desafíos que te propondremos es que si uno quiere experimentar el amor de Dios, las enseñanzas del dualismo deben llegar progresivamente a las enseñanzas y prácticas del semidualismo, luego de no dualismo y en último término de puro no dualismo. Esto tal vez suene complicado, pero puedes estar seguro de que en realidad es muy simple y te será representado de una manera comprensible y directa.
En tu generación hay muchos que imaginan que tienen una vibración tan elevada que están preparados para salir definitivamente del planeta. Por desgracia, no es así de fácil. Si simplemente pudieras irte al país de nunca jamás, todo el mundo estaría ya experimentando el reino. Pero tu experiencia es que estás aquí, porque de otro modo no estarías experimentando que estás aquí. Y tus amigos tienen un problema que los está reteniendo, del que los autores Nueva Era no les han hablado. Quizás el error que más pasan por alto, todas las religiones y filosofías, incluyendo los modelos Nueva Era, es la imposibilidad de entender que aunque hacer cosas como pensar positivamente, estar en el ahora, recitar oraciones, afirmaciones, negar los pensamientos negativos y escuchar oradores famosos, bien no pueden tener temporalmente un impacto positivo. Todo esto no puede liberar lo que está encerrado en los profundos valles de tu mente inconsciente. Tu mente inconsciente de la que te has olvidado completamente, ya que de otro modo no sería inconsciente, está dominada por un sistema de pensamiento enfermizo que es compartido tanto a nivel individual como colectivo por todos los que vienen al falso universo, ya que de lo contrario no habrían venido aquí. Esto seguramente siendo así hasta que tus pensamientos sean examinados, correctamente perdonados, entregados al Espíritu Santo y reemplazados por su forma de pensar. Hasta entonces, tus creencias ocultas seguirán dominando y afirmándose de una manera predeterminada. El mundo simplemente es un escenario simbólico en el que todos los actores han acordado participar antes de que parecieran salir a escena. Gary, no tiene que convencerme del que el mundo es decepcionante a veces, pero ¿qué pasa con las cosas buenas? Todos tenemos nuestros momentos favoritos. Arten, tus buenos tiempos en este mundo solo son buenos en comparación con los malos. La comparación no es válida, porque tanto los tiempos aparentemente buenos como los malos no son el cielo. Con el tiempo aprenderás que todo es un truco, que tu percepción, algo a lo que das mucho valor, simplemente te está engañando. No escucharías a tu sistema de pensamiento inconsciente si no escondiera y te mintiera, porque parece tan despreciable y prestarle oídos es tan doloroso que si pudieras realmente examinarlo, saldrías corriendo. J puede ayudarte a examinarlo. Él puede enseñarte cómo hacer consciente tu mente inconsciente hasta un punto que Freud no habría imaginado. Esto será el propósito de algunas de nuestras conversaciones posteriores, pero antes tenemos otras cosas de qué hablar. Gary, entre tanto, ¿tienes algo más alentador que decirme? Pursa, claro. Siempre que quieras ir a casa, J se encuentra en la puerta del asilo psiquiátrico llamándote para que salgas y te unas a él. Y tú sigues intentando arrastrarle para que vuelva a entrar. Así fue la situación en el mundo hace 2000 años y sigue siendo igual. La persona que por primera vez dijo, cuando más cambian las cosas, más se quedan igual, dio de lleno en la cabeza holográfico del clavo universal. Pero hay una salida, y eso es lo que debería darte esperanzas. Arten. Para ayudarte no te daremos lo que llaman la sabiduría de los siglos, que tanto deleita a los genios espirituales contemporáneos. En cambio, aprenderás que la mayor parte de lo que el mundo considera sabiduría de los siglos, en realidad es falsa. La divina inteligencia del universo es una frase que vale la pena desenmascarar. Aprenderás que los bebés no nacen con la pizarra en blanco, que no nacen con una tendencia natural al amor para que luego son corrompidos por el mundo, y descubrirás que para regresar a Dios tienes un trabajo que hacer. No un trabajo en el mundo, sino con tus pensamientos. Durante la mayor parte de nuestros encuentros, te parecerá que juzgamos y mucho. Esto responde a una buena razón. El único modo posible de enseñarte es contrastando el pensamiento del Espíritu Santo con el pensamiento del mundo. Su juicio es sano y conduce a Dios.
Tu juicio es pobre y te conduce a este mismo lugar una y otra vez. Pursa. Durante nuestras visitas también descubrirás aquello que eres en realidad. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué tú y el resto de la gente os comportáis exactamente como os comportáis y sentís lo que sentís? Porque el universo sigue repitiendo los mismos patrones una y otra vez para que la gente enferma, la razón que se encuentra dentro de todos los fracasos, accidentes, adicción, desastres naturales, la verdadera causa de toda la violencia, crímenes, guerra y terrorismo en el mundo, y también descubrirás la única solución significativa a todas estas cosas y cómo aplicarlas. Gary, si puedes decirme todo eso, te ganas un premio. Pursa, solo hay un premio por el que todo el mundo debería interesarse. Gary, ¿el cielo? Arten, sí. Debes haber oído que la verdad te hará libre. Eso es cierto, pero nadie te dice que es la verdad. Has oído que el reino de los cielos está dentro de ti. También es cierto, pero nadie te dice cómo llegar allí. Si lo hicieran, ¿escucharías? Puedes guiar a un ser humano hasta la fuente, pero no puedes obligarle a beber. Nosotros te indicaremos dónde está el agua, pero solo la beberás si estás preparado para una espiritualidad que, como la verdad, no es de este universo. Una de las diferencias fundamentales entre las enseñanzas de Jotas y las enseñanzas del mundo es esta. Las enseñanzas del mundo son producto de una mente dividida e inconsciente. Una vez asimilado esto, tienes que hacer concesiones, y en cuanto a concesiones dejas de tener la verdad. Nosotros no haremos concesiones, y ello no siempre te gustará. Eso no tiene importancia. Si te diéramos todo lo que crees que deseas, estarías buscando alguna otra cosa al mes siguiente. No necesitas para que te ayudemos a sentirte bien con un universo que nunca ha validado su precio de admisión y nunca lo valdrá. Hay algo mucho mejor por lo que sentirse bien. Hemos recorrido el camino a casa a la velocidad de Dios. Ahora nuestra intención es ayudarte a encontrar el tuyo. Pronto volveremos a ti en la segunda aparición de un total de 17. Nuestras próximas conversaciones serán más largas. Entre tanto, es posible que quieras considerar la idea de que si las enseñanzas que estás escuchando proceden verdaderamente del Espíritu, debe de estar claro que los principios expresados no han provenido ni de personas ni del universo. Hay algo mucho mejor por lo que sentirse bien. Hemos recorrido el camino a casa a la velocidad de Dios. Ahora nuestra intención es ayudarte a encontrar el tuyo. Pronto volveremos a ti, en la segunda aparición de un total de 17. Nuestra próxima conversación será la más larga. Entre tanto, es posible que quieras considerar la idea de que si las enseñanzas que estás escuchando proceden verdaderamente del Espíritu, debe de estar claro en los principios expresados no han provenido ni de personas ni del universo, pues son la corrección para ambos.